¿Qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a hablar un tema que es de psicología, pero que es muy importante, que se llama, es del cerebro, la amígdala, amígdala cerebral, la función, la, el aspecto en el que interviene, que es la emoción y la estructura. Quizás alguna vez habéis oído hablar de la amígdala cerebral, una pequeña zona del cerebro, pero con funciones extremadamente importantes. Está en la región del cerebro que se llama la región del sistema límbico. La región del sistema límbico. Vamos a poner una imagen después. Y vamos a ver qué funciones tiene la amígdala. Primero, recepciona información del entorno. Recepciona información del entorno. Y anticipa respuestas emocionales. Pero además de eso, de recepcionar la información y anticipar respuestas emocionales, almacena toda la información emocional. Muy importante todo esto. Almacena toda la información emocional y modula emocionalmente todo lo que tiene que ver con los episodios que pueden ser traumáticos, o generalmente con los episodios traumáticos, pero también con los placenteros de la memoria. O sea que modula emocionalmente la memoria episódica y desarrolla el conocimiento social. Todo esto lo hace sola. Es como que tienes una inteligencia ahí artificial, ¿no? Una inteligencia que actúa en tu cerebro sola. Recepciona información del entorno, anticipa respuestas emocionales, almacena toda la información emocional, modula todo lo que tiene que ver con la memoria de los episodios y desarrolla todo tu conocimiento social. Es muy importante. ¿Cómo recepciona la información del entorno? La amígdala cerebral se encarga de recibir la información del entorno y captar los estímulos que consideran que son importantes. Es decir, ¿importantes para quién? Importantes para nosotros. Por ejemplo, si hace poco tiempo tuviste una pesadilla con una persona que llevaba un sombrero negro, cuando veas un sombrero o una gorra negra, tu atención se dirigirá a ella con más facilidad. Esta dirección de la atención a un estímulo saliente, el sombrero negro, es debido a la amígdala. ¿Qué hace? Anticipa una respuesta emocional. La amígdala anticipa una respuesta emocional ante estos estímulos previamente detectados. La amígdala nos pone en marcha y nos prepara para este estímulo. Nos puede generar taquicardia, tensión muscular, aumento de la respiración, dilatación pupilar. Un ejemplo práctico donde interviene la amígdala como estructura que recibe información y pone en marcha estructuras motoras y emocionales es a través de la música. La música te trae recuerdos. La música te lleva a acontecimientos vividos o vívidos, pero también los olores. Los olores también. Diversos estudios han demostrado que la amígdala cerebral es una de las estructuras más relevantes en la respuesta a la música y los olores.
Se ha hablado que aquellas personas que tienen una lesión en la amígdala no tienen problemas con la percepción musical, pero no pueden reconocer la música atemorizante, aunque sí podrían diferenciar la música alegre y la triste. Así pues, las lesiones de la amígdala afectan el reconocimiento de un estilo musical que normalmente se asocia con ¿qué? Con el miedo. ¿Cómo almacena la información emocional? Dijimos que esta es una de las funciones de la amígdala. Tiene la función de consolidar, o sea, hacer como paquetes, y almacenar la información emocional de experiencias emocionales que nos marcaron. Y se pone el ejemplo del primer beso, pero hay muchos ejemplos de otras cosas atroces que pasan y que ella almacena y guarda. ¿Cómo modula la amígdala la memoria episódica? La memoria episódica es aquella memoria que nos ayuda a recordar sucesos autobiográficos, sucesos nuestros, momentos vividos en nuestras vidas y emociones asociadas con estos. Por ejemplo, es probable que todos recordemos qué estábamos haciendo y dónde nos encontrábamos el día del atentado de las Torres Gemelas, pero también va a ser muy probable que todos recordemos todo lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido con relación a la pandemia. También vamos a recordar, porque si nos afecta mucho, todo lo que tiene que ver con la guerra y otras atrocidades. Recordemos quizás, por ejemplo, hablando de las Torres Gemelas, cuando recibimos la noticia. Volvía de un viaje con mi familia, estaba en casa mirando una película, estaba acostado y me levanté y vi el noticiero, estaba con amigos tomando un café. Esto es memoria episódica, un acontecimiento en nuestra vida vivido directa o indirectamente, que la amígdala se encarga de que recordemos, ya que para nosotros fue muy chocante. Y consecuentemente esta pequeña región consideró que no deberíamos de olvidar esto. Modular la memoria episódica significa, en este caso, reforzar el trazo de memoria de aquel acontecimiento. Es como subrayar, y subrayó, y además de subrayar lo circundó con algo fosforescente para que quede ahí. Pero dijimos que también tiene que ver con el conocimiento o con la cognición social. La amígdala cerebral se activa cuando vemos personas de otra cultura. Cuando vemos personas que no son de nuestro entorno, ¿qué pasa? Se pone en alerta. También a la hora de analizar si un rostro nos transmite confianza o por el contrario es mejor que nos alejemos. En la cognición social también interviene otro elemento. Se llama ocitocina, que además se libera en nuestro cerebro cuando la amígdala está muy activada para contrarrestar su nivel de activación. Así que vamos conociendo un poco más. Son dos amígdalas, una derecha y una izquierda, están por debajo del hipotálamo, y según se ha comentado, parece ser que la información va primero al hipotálamo, del hipotálamo pasa a la amígdala y de ahí la amígdala envía las respuestas al neocórtex. La amígdala cerebral se relaciona directamente con la identificación y expresión de las emociones, especialmente de dos emociones, muy especialmente en dos emociones, el miedo
y el desagrado. Así que controla la integración de estos dos componentes, el miedo y el desagrado. Y como dijimos, se localiza en los lóbulos temporales y se compone de 12 grupos de núcleos, cada uno de los cuales con varias subregiones. Vamos a hablar del núcleo lateral, basal y central. La activación del núcleo central induce una serie de respuestas emocionales, y el núcleo central es la región más importante del cerebro, pues es la expresión de las respuestas. Allí están las respuestas y son respuestas emocionales provocadas por estímulos adversos. Si se elimina el núcleo central tendremos los siguientes efectos. La respuesta del miedo desaparece. Las personas se muestran dóciles. El nivel de sangre en sangre de hormonas relacionadas con el estrés es más bajo y son menos propensos a padecer úlceras u otros tipos de enfermedades provocadas por el estrés, porque la amígdala, ¿qué es lo que hace? Te mantiene en un estado de vigilancia, de atención. Y entonces, sí, pero el núcleo central es el encargado de esto. Así que lo más importante del núcleo central de la amígdala es la capacidad de aprender que una determinada situación es peligrosa o amenazante. La amígdala cerebral también está involucrada en la respuesta de vital importancia para la supervivencia, regulada por la corteza prefrontal ventromedial, que juega un importante papel en el control de la expresión de las respuestas emocionales y participa en el proceso de aprendizaje de la extinción. Nos cuida la amígdala, no quiere que seamos que nos extingan. También se sabe que las personas con lesiones de la amígdala tienen dificultades para adquirir respuestas emocionales condicionadas. Las lesiones de la amígdala también interfieren en los efectos de las emociones sobre la memoria. Interfiere en los efectos de las emociones sobre la memoria. Ahora vamos a hablar del desagrado. Diversos estudios han encontrado que el daño de la corteza de la ínsula y los núcleos basales perjudica la capacidad de las personas para reconocer expresiones faciales de desagrado. Tanto percibir un olor desagradable como ver la cara de una persona con una expresión de desagrado activan la corteza de la ínsula. En esta ínsula se halla la corteza gustativa primaria. Así que vimos 5 funciones principales de la amígdala. Por lo tanto, la amígdala cerebral es una región importantísima en nuestro cerebro, ya que gracias a ella podemos experimentar y expresar una gran cantidad de emociones y sentimientos. Se habla muchas veces, los psicólogos hablan que muchas personas son secuestradas por la amígdala, no ag, sino ami, A-M-I-G, amígdala. Y a veces tienen reacciones que no corresponden. Tienen explosiones de ira, por ejemplo, antes de racionalizarlas, porque en realidad es su función, la función de este, vamos a, ¿cómo se podría decir? Órgano, de este órgano cerebral, es justamente esa, es anticipar. Y entonces, como anticipa una respuesta, ella envía inmediatamente información al neocórtex, a la corteza cerebral, a la parte racional, para que tome acciones inmediatas. Entonces, pero a veces es debido
a traumas o cosas o episodios que hay registrados ahí, que están almacenados y que tienen como una luz roja de atención. Hay un experimento que ha hecho una psicóloga, ahora no recuerdo el nombre, de cómo solucionar los temas de los traumas. Porque los traumas sí que yendo al psicólogo se pueden solucionar, ¿verdad? Y es posible que te ayuden a pasar y a racionalizar los traumas y a seguir adelante. Esta señora había hecho un experimento mientras paseaba, ir pensando en las cosas traumáticas que le provocaban adversión, o que tenía respuestas que le hacían daño a su vida. Y entonces ella descubrió que mientras caminaba por el parque ella iba moviendo los ojos de un lado hacia otro, o sea, hacia los costados, y descubrió que los traumas se minimizaban. Y después ella experimentó con 50 personas este método de cuando se pasea, ir moviendo hacia los lados los ojos y al mismo tiempo ir pensando en esos episodios malos. Y dice que el mover los ojos de un lado hacia otro impide o hace como que vaya borrando esa información traumática y no permite que el cerebro se focalice en el trauma. Fue una buena cosa, Y hay otro experimentos que han hecho las personas que trabajan con las emociones humanas, que tiene que ver con la interrelación de la parte izquierda y la parte derecha del cerebro y las emociones. Ustedes saben que los dos hemisferios, uno es lógico y el otro es más emotivo. Entonces el hacer ejercicios de interrelacionar por ejemplo los brazos, las piernas, mientras se descansa, hacer como que las dos partes del cerebro se interrelacionen una con la otra, y parece ser que esto ayuda muchísimo a bajar el estrés y a superar algunas cosas que nos afectan emocionalmente. Bueno, quería hablar sobre la amígdala cerebral porque vivimos en un tiempo donde casi todo lo que percibimos y casi todo lo que se está haciendo es orientado a generarnos miedo, a generarnos pánico y a tener unas reacciones de supervivencia, de ataque o huida. Y cómo podemos ir haciendo para que estas cosas poderlas superar. Les debo un vídeo que tiene que ver con el ADN, pero claro, lo vamos a hacer un poco a eso, no como pensábamos, porque si no ustedes saben que nos borran los vídeos en los canales. Les mandamos un abrazo, nos escuchamos o nos vemos en el próximo.